Magistrado, muy buenos días a todos los intervinientes, magistrado fiscal. Nosotros vamos a estar estableciendo algunas nulidades, dado que algunos actos comprobados y realizados han violado no solamente los derechos humanos, sino que no pueden ser convalidados. Es así, magistrado, que entendemos que hay nulidades absolutas y nulidades relativas. Para nosotros las nulidades que vamos a plantear son nulidades absolutas, de conformidad con lo que establece el artículo 199 del Código Procesal Penal. Toda vez que se han ejecutado en contravención a la ¿De conformidad con el artículo, perdón? 199 del Código Procesal Penal. Toda vez que se han ejecutado actos en contravención a inobservancia de las formalidades previstas, magistrado, tanto en los tratados internacionales, la Constitución política, el Código Procesal Penal, es decir, que son actos que carecen de ilegalidad y por lo tanto nosotros vamos a plantear algunos vicios de ilegalidad o nulidades en este caso. Nosotros habíamos anunciado algunos vicios de ilegalidad o nulidades desde cuando estaba antes de entrar a esta fase, y una era la nulidad en relación a la violación del debido proceso que establece el artículo 32 de la Constitución Nacional en cuanto a que en la admisión de la investigación realizada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el día 8 de junio del 2015 existió un incumplimiento en el plazo establecido en el artículo 488 que establecía que teníamos un plazo de 10 días para determinar si se admitía o no el proceso legal. Esta es una nulidad que nosotros advertimos y que está debidamente demostrada en cuanto al tema que se ha dado en este caso. Otra violación al debido proceso por causal de nulidad es la actuación que hizo el fiscal al acumular un proceso, dos querellas, no siendo el ente jurisdiccional porque él es el fiscal de la causa. Eso violenta el artículo 36 y el artículo 37 del Código Procesal Penal y dichas resoluciones, me permito citar, magistrado, en cuanto a que esas resoluciones que fue admitida por la Fiscalía, tenemos una admisión que la hizo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero tenemos una admisión de dos querellas que están aquí representadas mediante la resolución de fecha 20 de marzo de 2015, en donde el magistrado fiscal mutuo propio admite dos querellas en sala unitaria, querellas que deben ser declaradas como nulas en base a la acumulación que hizo porque no es un acto jurisdiccional. Una pregunta, ¿la resolución es de qué? La resolución del día 20 de marzo del 2015. Ok, gracias. ¿De la Fiscalía? Esa resolución fue firmada en sala unitaria por el magistrado Harry Díaz y por la secretaria Yanice Ayuen, donde acumula dos querellas en el cual no siguió el orden de la formalidad legal que establecía la Corte en cuanto a que debió hacer por parte del Pleno. Queremos también advertir también, magistrado, que hay una violación al debido proceso. Y esa violación al debido proceso se basa en lo que usted ha argumentado en sus decisiones, en que existe una admisibilidad o una imputación formal admitida, magistrado. Yo sé que usted tiene un criterio ya y el criterio lo ha soslayado, pero ha dicho en el día de ayer que no era la oportunidad de las objeciones y queremos señalar lo siguiente. En la resolución, en el cual la Corte admite la investigación, y en esa investigación señala que da lugar a la acumulación de las querellas, y nosotros queremos disentir en cuanto a que hay una imputación formal por dos razones, magistrado. Uno, que el mismo auto que establece la Corte Suprema de Justicia señala que ese auto solamente era para decisión de la admisibilidad de las querellas presentadas, nombrarlo usted como juez de garantía y nombrar al magistrado fiscal. Y eso lo fundamento en los siguientes hechos. El fundamento legal que estableció la Corte en lo que usted ha determinado, el acto de imputación, no establece jurídicamente, en base a la normativa que señala, y le cito, magistrado, la Corte ha dicho en los artículos que fundamenta tal decisión en los artículos 155 y 206 de la Constitución Política Nacional. Esta es una violación al debido proceso, ¿por qué razón?
porque los artículos que sigue señalando este resuelto es el artículo 39, donde habla de la competencia. El artículo 484, que habla de la designación del magistrado de garantía. El artículo 487, que es los requisitos de la admisión de la querella. El artículo 489, que es la designación del magistrado fiscal. Y el artículo 556, que es la ley vigencia en el espacio cuando empezó a regir el proceso penal panameño. Nosotros advertimos que frente a este resuelto, en donde pedimos que se declare la nulidad de la formalidad en cuanto a decir que hay una imputación formal por dos razones. Primero, porque tal solicitud se ampara en que en el artículo 3 del Código Procesal Penal dice que debe haber igualdad entre las partes para los actos procesales. El señor Martinelli nunca en este acto ha sido notificado de la admisibilidad o no de la imputación. No hay por secretaría un registro que establezca hora, fecha y día en que me diga el magistrado fiscal, en que me diga este tribunal, cuál de las tres resoluciones dictadas por la Corte, llámese la acumulación que hizo el fiscal mutuo propio, llámese esta decisión donde se le haya notificado que es una imputación formal aquí. Nosotros avalamos esto en base al siguiente criterio. Se violó también el artículo 10 del Código Procesal Penal en cuanto a que existe una violación al derecho de defensa. Y hablamos de derecho de defensa porque aquí se ha hecho una imputación sin haber sido notificado a ninguna de las partes. Hay una violación también al debido proceso cuando se violenta el artículo 5 en cuanto a la separación de funciones. Cuando hablamos de separación de funciones, y ese es un artículo que establece al final, dice, sin formulación de cargo no habrá juicio, no habrá acusación debidamente probada. Y cuando hablamos de separación de funciones, no le corresponde. Usted dijo algo muy cierto, honorable juez de garantía. Usted dijo que lo que usted decide no lo puede decidir el fiscal ni tampoco lo puede decidir la Corte. No puede el juez de garantía decir que el acto de imputación formalmente se ha hecho una investigación cuando no se ha dado formalmente. Y yo advierto que se violenta el debido proceso en este acto en base a la disposición establecida en el artículo 481 del Código Procesal Penal, que le cito, magistrado. Los procesos penales que conoce la Corte Suprema de Justicia, como los tribunales de única instancia, se regirán por el procedimiento oral previsto en este código para los procesos comunes y ordinarios. Procesos comunes y ordinarios. Entonces, nosotros anunciamos que hay una violación al debido proceso en esto de haber imputado a una persona sin haberle corrido traslado, nunca se le ha notificado, nunca estuvo presente, se violentó también el artículo 14 del Código Procesal Penal, se violentó el artículo 24 que señala las investigaciones deben ser objetivas y advierte el derecho al imputado, el cual no se le ha dado esa garantía. Hay una violación del artículo único del Código Penal en cuanto a la violación al debido proceso, que dice que este código tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana. También anunciamos, magistrado, que en violación al debido proceso, el artículo 92 de este código establece que el imputado es la persona a quien se le hayan formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el juez de garantía. Y aquí ese acto no lo hemos visto ninguno. Esto no es una simple sumatoria de que la admisión en el proceso penal, porque no tengo el tiempo de explicar también, así como usted explicó el procedimiento penal y la fase de investigación, pero la fase de investigación significa que luego he presentado denuncia y analizado tanto el aspecto objetivo, que es la comprobación del delito, y el aspecto subjetivo, que es la presunta vinculación del imputado, da base al que el fiscal, en un momento dado, vaya ante el juez de garantía, plantee su argumento, ensaye las pruebas y dice, quiero imputar. Pero aquí, en el artículo 92, en violación al debido proceso, dice, no hemos visto, magistrado, y no hemos visto cuál de las tres resoluciones de la acumulación del magistrado fiscal, la acumulación por parte de la Corte, o el otro resuelto es el que dice que es la imputación que se le ha notificado al señor Ricardo Martinelli, o que se tiene como elemento para decir que la imputación formal ya está dada. Igualmente, magistrado, se violenta el debido proceso en el artículo 93 de este código. La persona imputada se le debe asegurar todos los derechos establecidos en la Constitución, los tratados, los convenios internacionales y los derechos ratificados por la República de Panamá. Aquí no se ha respetado el debido proceso en cuanto a esta naturaleza. Quiero anunciar también otra nulidad, magistrado, que es la establecida en el artículo 278,
en cuanto a que el juez de garantía en la fase de investigación va a hacer diferentes audiencias, que no solamente es la audiencia de control de aprehensión, sino también la audiencia de formalización de imputación. Y en ese auto de admisión por parte de la Corte, deja claro, sentado, a página 16 del auto, dice, es importante dejar claro que la presente resolución únicamente pone la admisión de las querellas, por lo que se trata de una decisión preliminar que no atenta contra la presunción de inocencia ni contra el debido proceso. Por eso nosotros estamos atacando y estamos señalando que hay una violación al debido proceso, porque esto lo dice la propia Corte en la admisibilidad. En la admisibilidad. Queremos señalar dentro de otras nulidades la siguiente que hemos traído aquí. Hay una violación al fuero penal electoral que fue anunciada previamente y la sustentamos, porque cuando fue admitida por parte de la Corte el día 8 de junio del 2015 se transgredió el fuero penal del señor Ricardo Martinelli. Actuando mediante resolución del día 8 de junio, el Tribunal Electoral, en conocimiento de ello, amplía a la Corte Suprema de Justicia mediante nota 848-DG-2015, que el 11 de junio del 2015, donde le señala al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que el señor Martinelli Berrocal le quedaba en firme la convocatoria de las elecciones que tendría fuero penal electoral el día 8 de junio del 2015. Magistrado, el día 8 de junio del 2015, que esta Corte admite las querellas en un acto procesal formal, había un elemento donde el señor Ricardo Martinelli tenía fuero penal electoral. Esto es una causal de nulidad en base a las siguientes disposiciones legales. En el artículo 218b y el numeral 2 del artículo 218c de la Ley 29 del 29 de mayo del 2017, que reforma el Código Electoral, señala en el artículo 200b… Perdón, Ley 29, me quedé. De Ley 29 del 29 de mayo de 2017. Magistrado, en esta ley se establece que no pueden ser investigados, detenidos ni arrestados los procesados en materia penal sin que medio autorización expresa del Tribunal Electoral. Aquí, el propio artículo 218e señala que la es causal de nulidad. Dos artículos 218. 218e. Dice, es causal de nulidad del proceso la violación del fuero penal electoral. Aquí lo que se hizo, magistrado, fue que primero se violó la ley. La Corte primero viola la ley al intentar ejercer un acto jurisdiccional de admisión de querella, y después que nosotros, defensa, le advertimos que el señor Ricardo Martinelli tenía un fuero penal electoral porque la Corte debió haberlo previsto y sabido, entonces es que mandan a solicitar el levantamiento del fuero penal electoral. Entonces esto es insubsanable. Primero violo la ley, digo que está violada y después vamos a ver cómo la corregimos. La norma es clara, magistrado. Esto acarrea violación absoluta del proceso que estamos siguiendo. Hay un elemento muy importante, magistrado, que es que las querellas iniciadas por parte, la admisión de la querella iniciada por parte de la Corte en contravención a la violación del fuero penal electoral, queremos también anunciar que existe y es causal de nulidad la violación en cuanto a lo que establece la admisibilidad de las querellas por dos razones, magistrado. El artículo las querellas fueron admitidas por un tipo penal que se debe entender que es inexistente para la condición del señor Ricardo Martinelli por dos razones. En la formal acusación que hace el magistrado Harry Díaz, en la página 2, y argumento esta nulidad, que es una nulidad absoluta, magistrado. En la página 2 de la acusación, el magistrado dice que entre el 2012 y mediados del 2014 aproximadamente, en la planta baja del edificio conocido como 155, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad. Licenciado Iván, ¿me puede decir qué párrafo de la página 2, por favor? El segundo párrafo, nos dice relación precisa de las circunstancias de los hechos. El magistrado Harry Díaz hace cargos en contra del señor Martinelli, en este caso, porque él señala que habían órdenes impartidas por el presidente de la República
y que era presidente del Consejo de Seguridad. El acto que estamos decidiendo, que se está ventilando ante su tribunal magistrado, es un acto cuando él ejercía el cargo de presidente de la República de Panamá. Y si nosotros nos vamos a ver, magistrado, aquí se han admitido unas querellas en contravención a lo que establece el artículo 191 de la Constitución Nacional, que no lo hizo usted, ni lo hizo yo, ni los querellantes, ni las partes. Y lastimosamente, la Constitución Nacional en su artículo ha sido muy clara en señalar en qué causa un presidente, cualquiera que sea el presidente, los presentes y los futuros son investigados. Y le señalo, magistrado, dice el artículo 191 que esta es una causal de nulidad absoluta en cuanto a la admisibilidad y en cuanto al desenvolvimiento de las querellas. El 191 de la Constitución Nacional, magistrado, que esto no da lugar a interpretación y este es un artículo claro en cuanto establece. El presidente, el vicepresidente de la República solo son responsables en los siguientes casos. 1, por extralimitación de sus funciones constitucionales, que no es el caso. Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral, por impedir reuniones en la Asamblea Nacional, por obstaculizar el ejercicio de las funciones en los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución. Y el último delito, que dice cuándo es responsable un presidente, por sus actuaciones, dice, por los delitos contra la personalidad interna del Estado o contra la administración pública. ¿Qué les queremos decir, magistrado? Que en este catálogo de delitos no aparece por ninguna parte los delitos contra los supuestos delitos contra violabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. El señor Ricardo Martinelli, en su actuación de presidente, en base a lo que establece la norma constitucional, siendo una causal de nulidad, no podía ser ni admitida ni puede ser investigado por un delito y lastimosamente se han admitido querellas en violación al fuero penal y en violación a la Constitución Nacional. Esto no tiene objeto ni es objeto de interpretación, esto lo dice. Y esto lo señalo por lo siguiente, magistrado. Magistrado, como una referencia doctrinaria a lo que usted ha señalado, mire, hay un escrito del profesor Edgardo Molino Mola, que creo que fue profesor de ambos en la Facultad de Derecho, en su obra que titula Molino Mola, Jurisdicción Constitucional de Panamá, editorial Biblioteca, donde él señala lo siguiente. En este orden de ideas, dice Edgardo Molino Mola, que dice que el doctor Ricardo J. Alfaro, uno de los redactores de la Constitución Nacional del 46, al referirse al artículo citado, dice, era bastante parecido al que está actualmente en el artículo 148, inclusive de la Constitución del 46, con diferencia al numeral tercero de los delitos de alta traición, dice. Y él dentro de eso señala que dice que de lo dispuesto taxativamente en ese artículo, la Asamblea no puede aplicar el derecho común de delitos comunes cometidos por el presidente de la República. Eso ya se venía dando en precedentes anteriores. Y algunos funcionarios que menciona el ordinal primero del artículo 119 de la Constitución dice, de lo expuesto se desprende que los actos ejercidos en sus funciones, la Asamblea no puede condenar penalmente ni al presidente ni a la República, ni a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que solo tienen competencia para juzgarlo por actos cometidos en sus funciones oficiales. Aquí hasta se amparaba a los propios magistrados. Opinión que también dice, el doctor Quintero dice que de acuerdo a César Quintero, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no gozan de ese régimen de excepción en cuanto a la responsabilidad que sí tiene el presidente. Continuando, magistrado, en relación a esto, podemos señalar también otra de las causales de nulidad que nosotros queremos señalar recae en la violación directa, como lo hemos advertido, violación directa al mantenerse en calidad de imputación al señor Ricardo Martinelli en violación a lo que establece el artículo 32 de la Constitución Nacional y en relación a lo que establece la Ley de Procedimiento Judicial. Y lo expongo de la siguiente manera, magistrado. El artículo, el 280 del Código Penal.
El artículo 280, y que nosotros hemos rezado y hemos argumentado en reiteradas ocasiones, dice, y nosotros argumentamos que esto es una violación al debido proceso, tener como imputación un acto formal que no se ha dado, no se ha comunicado, no se ha dado traslado y no se han establecido cuál de las tres de las resoluciones de acumulación que ha hecho la Corte es la que se tiene como tal. El artículo 280 dice que la formulación de imputación dice Licenciado Dimas, usted habla de 3 resoluciones. Yo tengo anotada la del 8 de junio, la que hizo una acumulación, pero ¿cuál sería la tercera? No, 2 resoluciones, disculpe, magistrado. Es que ha dicho en varias ocasiones 3 resoluciones y entonces son 2. 2 resoluciones. Muchas gracias. Advertimos entonces, magistrado, que en el 280 nos da los parámetros claros establecidos que para poder formular imputación el Ministerio Público, si tiene suficiente evidencia para formular imputación contra uno o más individuos, solicitará ante el juez de garantía para tales efectos una audiencia. Entonces no entendemos, magistrado, en qué momento, por eso pedimos que Secretaría nos certifique en qué hora, en qué tiempo, en qué momento se nos ha dado el traslado correspondiente tanto a nosotros como defensor, como a Ricardo Martinelli, para decirle que el cargo, que la imputación está formalmente se ha dado. La imputación es la que individualiza al sujeto frente al proceso. Aquí lo hemos individualizado sin haber imputado. La imputación es el acto formal cuando el fiscal tiene las pruebas. No se hizo, hay un error, hay un vicio en nulidad. Nosotros hemos exaltado que hay un salto jurídico al procedimiento formal. Este no es un procedimiento que se debe tomar, que es un procedimiento especial para el diputado en esta parte, pero no es un procedimiento para utilizar todos los mecanismos y los elementos de convicción o de pruebas que establece el propio código. El código no se ve segmentadamente, el código se ve en cuanto a todo el procedimiento que se lleva, y esta regla de procedimiento es del artículo único hasta el 280. Nosotros queremos también advertir otro elemento importante, magistrado, en base a la violación del debido proceso. En el artículo 278 dice las audiencias ante el juez de garantía en la fase de investigación, las decisiones y actuaciones y peticiones que el juez de garantía deba resolver y adoptar en la fase de investigación se harán en audiencia, salvo las actuaciones que por la naturaleza que requiere de la reserva de sus propósitos, dice. En las audiencias de aprehensión y de formulación de imputación, las que versen sobre nulidades absolutas y modificación o rechazo al propósito de las medidas cautelares. Nosotros, desde el artículo 278, se ha advertido, magistrados, que había que hacer una audiencia, que había que hacer una formulación de imputación, que el magistrado tenía que presentar el cargo formalmente. Y si usted lee el resuelto, que donde se admite la acumulación, en ese resuelto en ningún momento establece, magistrado, no establece por ninguna parte que se daba sentado el acto de admisión como imputación. Y usted lo conoce al igual que yo, magistrado, usted conocedor de la ley también. Frente a una denuncia, frente a una querella, primero hay un acto formal de admisión. Y el acto formal de admisión, en mi vida, se puede tener como una imputación. Jamás lo he visto. Y nosotros argumentamos que esa es una violación al debido proceso en relación a ese tema. Hay un elemento también importante que nosotros quisiéramos resaltar, magistrado, es que dentro de esta fase, en el artículo 340, dice que también señala algunas violaciones en cuanto al debido proceso. Dice, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporcionada, fundamentada para someter a juicio a un imputado, se presentare ante el juez de garantía, la acusación requiere de la apertura a juicio. La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formulación de imputación. Incluidos en la formulación de imputación. Esa es una violación al debido proceso y que es causal de nulidad porque aquí no se ha incluido en una formal imputación. A nosotros no se nos ha notificado una imputación. No se puede tomar un proceso aislado porque si la Corte hubiera dicho en la admisibilidad que ahí estaba completada la admisibilidad para la imputación, entonces nosotros estuviéramos aquí diciendo, magistrado, aquí no hay una nulidad de este tenor.
magistrado, nosotros en esta fase terminamos algunos vicios de ilegalidad y pongo aquí a disposición a mi otro colega que va a seguir. Pero antes de cerrar, magistrado, quisiera advertir que las acciones que nosotros hemos establecido son acciones que atentan con actos probados y realizados en violación a los derechos humanos. Y además han sido ejecutados en contravención a lo que establece no solamente los tratados internacionales, el Código Procesal Penal, nuestra Constitución Nacional, y además que estos vicios de nulidad acarrean nulidad absoluta de conformidad con lo que establece el artículo 199, que dice que es nula la actuación o diligencia judicial cuando el vicio haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de las garantías de los derechos reconocidos. Aquí se nos ha impedido el derecho del interviniente a objetar, a argumentar, a oponernos o a aclarar, que es lo único que permite cuando se imputa al momento de hacer la imputación. He terminado, magistrado.